¿Está el Departamento de Educación de Puerto Rico preparando el camino para un cierre masivo de escuelas? Lo discuto en este episodio de Más allá del dato. Saludos, soy el demógrafo Raúl Figueroa. En este episodio voy a hablar sobre una noticia que salió hace varias semanas en la que se explica cómo el Departamento de Educación de Puerto Rico va a estar distribuyendo sus fondos en las diferentes escuelas de Puerto Rico basado en la cantidad de estudiantes que tenga cada escuela. Y aquí, pues, esta es la parte importante. Esta noticia, pues, no se destacó mucho, porque realmente si tú no miras a ver, para cualquiera que esté leyendo, pues, qué bien, qué bueno. El Departamento de Educación por fin está revelando cómo es que va a estar distribuyendo su dinero, más transparencia, como diría cualquier persona, más equidad, porque la noticia indica, pues, que se va a estar distribuyendo el dinero de una forma bastante equitativa entre las escuelas. Prácticamente se le va a asignar $2,151 por cada estudiante a cada escuela. Como base, esa es la parte base. Hay unas formas de que la escuela va a poder tener más dinero por estudiante, si está en área rural, si el estudiante vive bajo el nivel de pobreza, diferentes condiciones que pueden combinarse para que la escuela reciba más dinero. Y eso pues parecería que es algo bueno, pero y nosotros aquí queremos ir un poco más allá de la noticia, y cuando yo leo la noticia, lo primero que se me ocurre y pienso es que están preparando el camino. Están preparando el camino para eventualmente en los próximos años haya un cierre masivo de escuelas. Y eso pues puede ser que ocurra, entiendo que es lo que va a ocurrir. Yo siempre he dicho que va a hacer falta cerrar más escuelas. La cantidad de estudiantes cada vez está bajando, así que posiblemente eso es algo que es inevitable. Pero esta noticia que habla de esta nueva forma, de esta nueva fórmula de cómo van a estar distribuyendo el fondo, realmente pues eh, lo que aparenta es que el Departamento de Educación va a hacer esto de una forma que lo va a poder justificar a la larga, pero lo está escondiendo prácticamente como que esto es algo más para transparencia, para ser equitativo, pero escondida está el plan, entiendo yo, para entonces cerrar más escuelas en el futuro. Pero vamos a empezar entonces con los datos básicos. Ya dije que cada escuela va a recibir $2,151 por cada estudiante como base. Ahora mismo el Departamento de Educación pues, maneja un presupuesto destinado a la escuela de $1,700 millones este año. De estos, pues, 1,139 millones son de fondos estatales. La nueva fórmula pues, divide este dinero en dos. El 75% se reparte según la matrícula usando el costo por estudiante y un 25% que va a un fondo especial. Esto es para escuelas que necesiten, ¿verdad? Escuelas que están en problemas y que necesiten entonces utilizar este fondo especial. Pero aquí viene uno de los primeros issues que yo entiendo que tiene esta fórmula, uno de los primeros red flags, como diría uno, y es que son 745 las escuelas que necesitan dinero de este fondo especial. O sea, son muchas las escuelas. Prácticamente estamos hablando de que gran parte de las escuelas necesitan este fondo especial. Y eso pues entonces no es algo aislado para dos o tres escuelas que tal vez necesiten ayuda. Son muchas la cantidad de escuelas que necesitan esta ayuda. Así que estamos viendo que la educación en Puerto Rico está en un modo de supervivencia realmente. Y este es uno de los primeros indicios de que me indica de que a la larga, pues esto va a ser terminar con un cierre de escuelas cuando usemos esta fórmula, porque matemáticamente muchas de ellas no van a estar viables. Y si comparamos esto, por ejemplo, con otros estados como Florida, donde el costo por estudiante es de $11,283, en Puerto Rico, incluso sumando todos los fondos federales y los servicios, pues llega a $7,338. Estamos hablando de una diferencia de casi $4,000 por estudiante. Pero el problema real en Puerto Rico no es cómo se está gastando el dinero. Aquí siempre hay problema de gasto porque se gastan el dinero en otras cosas, sino cómo estamos gastando este dinero bajo un contexto demográfico que cambia constantemente y rápidamente en Puerto Rico. Y aquí es donde entra el elefante en la habitación que todavía algunos están ignorando. Puerto Rico tiene cada vez menos niños. La tasa de natalidad ha estado cayendo consistentemente
y la emigración de personas jóvenes persiste. Estamos diseñando un sistema de financiamiento para una realidad que ya no existe, para una realidad de hace tal vez 20 años atrás, donde había muchos más estudiantes, donde tal vez esto hacía un poco más de sentido. Vamos a ponerlo de esta forma: si una escuela tiene 50 estudiantes, pues va a recibir aproximadamente $107,000 al año solo en la asignación base. Puede ser que reciba un poco más dependiendo las características de los estudiantes y si está ubicado en un área rural o no. Pero mantener una escuela abierta, estamos hablando aquí de electricidad, agua, el personal mínimo, el mantenimiento, cuesta mucho más que eso. Así que especialmente si son áreas remotas. Que aquí estamos viendo, porque yo estoy diciendo que esto va a terminar posiblemente cierre de escuelas, porque muchas de estas escuelas no van a ser viables, que sigan operando. Si vamos a utilizar esta fórmula exclusiva de prácticamente la cantidad de estudiantes es lo que va a determinar lo que se le va a dar a cada escuela. Y el secretario de Educación Ramos Párez pues lo admite indirectamente cuando dice que la matrícula es un indicador de cierre. Pero luego añade que hay otras variables, aunque no indica cuáles son, no especifica cuáles son, que hay otras variables que puede ser que determinen si la escuela permanece abierta o no. Pero la realidad es que al fin y al cabo, muchas de estas escuelas, estamos hablando sobre todo de estas que reciben de fondo especial, 745 escuelas, no es viable, no es viable. Y eso es algo que ellos están admitiendo y por eso están utilizando esta fórmula, porque esto es una forma de entonces ellos poder posiblemente justificar el cierre de muchas de estas escuelas. Y realmente esa ambigüedad de cómo ellos ponen las cosas pues es un poco problemática, porque la realidad es clara. Están creando un sistema donde la supervivencia de cada escuela depende de la matrícula. Están estableciendo los criterios objetivos para entonces justificar el cierre futuro de muchas de estas. Y eso no es accidental, eso es algo estratégico que están haciendo el gobierno, el Departamento de Educación, para a la larga poder justificar el cierre de muchas de estas escuelas. Y el propio secretario de Educación lo dice prácticamente sin tapujos. Si por razones presupuestarias la escuela no se puede sostener, es un indicador de cierre. Y es que esta fórmula no solamente mide eficiencia, está construyendo el argumento legal y administrativo para una aliada de cierres en el futuro que realmente va a ser un poco más justificada y que ellos van a tener ahí los datos para decir, mira, por esto vamos a estar cerrando la escuela. Y el tipo de escuela más vulnerable bajo esta fórmula es un poco predecible. Estamos hablando de escuelas rurales, aunque ellas van a recibir fondos adicionales, siguen operando pues con economías de escala muy pequeña. Una escuela rural, por ejemplo, con 30 estudiantes de educación especial, puede recibir hasta $148,000 anuales, pero eso va a ser suficiente para justificar mantenerla una estructura completa abierta por mucho tiempo, sobre todo cuando de aquí a 5 años va a seguir bajando la cantidad de estudiantes. Además de esto, tenemos las escuelas secundarias urbanas regulares, que estas son las que reciben menos dinero por estudiante, porque prácticamente no van a recibir ningún bono adicional por estudiante, y no tienen las protecciones de las escuelas especializadas o rurales, por eso mismo. Y una de las cosas más críticas de este 25% que está utilizando para salvar, como diría uno, prácticamente 745 escuelas en Puerto Rico, es que este fondo termina en 5 años, gradualmente cada año va a haber menos dinero y en 5 años no va a existir. Así que el Departamento de Educación prácticamente está creando un modelo en que de aquí a 5 años va a decir, mira, esto es lo que está pasando, se acabaron los fondos para ayudar a estas escuelas, va a decir prácticamente estas 200, 300, 400 escuelas, no sé cuánto va a ser, no son viables, económicamente no podemos sostenerlas, así que vamos a tener que cerrar las escuelas. Y van a tener ahí la justificación, porque utilizando la fórmula, pues prácticamente tienen ahí todos los cálculos para decir las escuelas que son viables, las escuelas que no son viables, para entonces decidir cuáles son las que van a cerrar. Aquí lo preocupante es si deciden solamente usar la fórmula como requisito único para cerrar o no cerrar la escuela, porque entonces pueden haber áreas que se queden desprovistas de educación. Y esta es la parte más crítica, asegurarnos de que nadie se quede sin educación, que no se haga demasiado difícil a los estudiantes conseguir su educación gratuita, que es algo que está en la Constitución y que todo el mundo debería tener acceso a ella. Y esto no es incompetencia de parte del gobierno,
esto es una estrategia bien deliberada de parte de ellos. Están usando este periodo de transición de estos 5 años para recopilar datos precisos sobre qué escuelas pues, no pueden sobrevivir financieramente con la matrícula actual y mucho menos con la matrícula de 5 años que va a seguir bajando. Y cuando termine el periodo de gracia, pues tendrán toda la justificación técnica y legal que necesitan para cerrar la escuela. Y si miran a ver, hay una contradicción fundamental aquí. Por un lado, se reconoce que hay escuelas que necesitan más. De ahí entonces vienen los fondos adicionales por educación especial, por pobreza, etcétera. Por otro lado, se está creando entonces un sistema donde las escuelas que verdaderamente necesitan más apoyo se pueden quedar protegidas si no tienen suficientes estudiantes. Y eso es algo que va a pasar en muchas de estas escuelas, sobre todo de las escuelas, de las 745 escuelas que reciben fondos de ese fondo especial, que todavía no se ha dicho qué va a pasar con esas escuelas. No hay un plan claro de lo que va a pasar con esa escuela después de 5 años. Así que esa es una de las partes más preocupantes de esta fórmula y de lo que se está planificando hacer los próximos años con esto, dado que nuevamente estos fondos van a terminar, los próximos 5 años se van a eliminar, así que es un poco difícil saber realmente qué va a pasar. Yo estoy prediciendo que van a cerrar escuelas, eso es algo que yo creo que la fórmula matemática que está, como está establecida, no lo despinta a nadie. Aquí lo importante yo creo que va a ser es que sea claro lo que piensa hacer. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos hablar con claridad, no disfrazarlo como algo que para tener más transparencia o más equidad o queremos reformar. O sea, realmente aquí hay que hablar claro lo que se piensa hacer, sobre todo con esas escuelas que ahora mismo pues, están recibiendo dinero de fondo especial. ¿Y qué se va a hacer para asegurarnos de que no tengamos comunidades que se queden sin educación? Porque eso es algo bien importante. Aquí no podemos estar utilizando este criterio único para cerrar escuelas, porque yo entiendo que aquí lo importante es asegurar el acceso a educación a todos los estudiantes. A todo niño que esté en Puerto Rico que necesita acceso a educación gratuita es importante asegurárselo. ¿Cómo nosotros vamos a saber si esto tiene un buen resultado o no al fin y al cabo? Pues de aquí, en el 2030, sí, aunque tengamos buenas escuelas, porque yo creo que eso es algo que realmente va a ocurrir eventualmente. Aunque tengamos buenas escuelas, cada estudiante tiene su educación gratuita y el nivel de educación mejora, pues mira, podemos decir entonces, porque tal vez esto funcionó y que es algo bueno, algo realmente que ha funcionado. Porque al fin y al cabo, mejor transparencia, tratar de buscar equidad no es algo malo. O sea, no es algo malo, tal vez la forma que están usando, yo entiendo que esto es algo tal vez de hace 20 años atrás que se pudo haber implementado, de la forma que están haciéndolo ahora y hubiese sido mucho más eficiente. Pero no es algo completamente malo. Eso es buscar la forma de distribuir el dinero de esa forma. Siempre y cuando, nuevamente, que no tengamos comunidad, donde no tengamos estudiantes sin educación, eso va a ser prioridad. Si la educación mejora un poco, la calidad de educación mejora un poco, eso va a ser un plus. Y siempre y cuando, al final que cabo, si de aquí a 30 años, a 5 años, lo que tenemos entonces es escuelas que un sistema que está más fragmentado, que tenemos comunidades completas sin escuelas, pues entonces ahí tenemos el problema. Porque entonces vamos entonces a tener entonces un sistema que no va a estar funcionando, que tal vez la educación no está mejorando. Así que yo espero que el Departamento de Educación sepa lo que está haciendo, que está haciendo todo lo posible para asegurarse de que todo el mundo tenga la educación, sobre todo esos niños más necesitados, que viven en áreas rurales, con mayor pobreza. Esos niños, asegurarnos de que no pierden educación. Porque ellos, al fin y al cabo, son los más que la necesitan si queremos echar a Puerto Rico adelante. Así que yo espero que este sistema que están implementando, que sea más claro, que tengamos entonces un mayor, esto hay que discutirlo con más claridad, esto hay que discutirlo en otros aspectos fuera del periódico y fuera del sistema de educación para asegurarnos de que se haga lo correcto, se haga lo correcto y que los padres estén claros de lo que está pasando, porque no queremos que pase lo que pasó hace varios años, que empezaron a cerrar escuelas un poco, como dice uno ahí, en español puertorriqueño, al garete, que teníamos estudiantes que cerraron una escuela y al otro año le cerraron la escuela donde la mandaron y después posiblemente hasta el otro año también lo volvieron a cerrar y eso no debería ocurrir. Si vamos a estar cerrando escuelas hay que asegurarnos
de que se haga de una forma con un plan integral que nos aseguremos de que todo el mundo tenga la mejor educación posible, accesible y que puedan llegar a sus escuelas sin ningún problema. Así que más allá del dato de los $2,151 que se le va a asignar a cada escuela como base por estudiante, aquí estamos viendo un sistema que lo que está haciendo es que a la larga va a justificar el cierre de escuelas. Y esa es una conversación, nuevamente, que tenemos que tener en Puerto Rico y no tratar de disfrazarla como un sistema de transparencia o de eficiencia necesariamente, porque al fin y al cabo yo entiendo que lo que se va a lograr es que van a cerrar más escuelas y entonces eso hay que discutirlo también. Si te gustó el episodio, recuerda compartirlo con otras personas para que lo puedan escuchar también. Y no olvides visitar mi página raulfigueroapr.com para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando en términos demográficos en Puerto Rico y otras partes del mundo a través de mi podcast, a través de mi blog y que veas los recursos que tengo disponibles para ustedes también para que los puedan ayudar a hacer diferentes cosas relacionadas a la parte de análisis de datos y la parte demográfica. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio. Hasta la próxima.